Bienvenida a toda la audiencia de República en Guatemala. Hoy estamos aquí para realizar una entrevista. Tenemos un invitado muy interesante. Se trata de Isabel Cuervo. Muchas gracias, Nada, Manuel. Un saludo a tu audiencia y a toda la audiencia pues de la República de Guatemala y muchísimas gracias por esta invitación. bueno, la primera pregunta sería un poco didáctica para aquellas personas de nuestra audiencia que el nombre de George Soros a lo mejor les conocido, les suena, pero no tienen el background total o la información que... ¿Cómo definirías, cómo explicarías a nuestra audiencia quién es George Soros? Bueno, George Soros es un personaje bastante controversial. Es un multimillonario de origen húngaro, residente en los Estados Unidos, que se dedica a la especulación financiera desde su fondo de especulación financiera desde hace muchísimos años. También es un gran filántropo que por medio de su organización Open Society Foundations, radicada aquí en los Estados Unidos, pues ha desarrollado una red gigante de ayudas, de fondos, de subvenciones a medios de comunicación y a organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo. Guatemala podría ser objetivo, o ha sido, o podría ser objetivo de las fundaciones del señor Soros. Sí, bueno, evidentemente podemos ver lo que pasó con la CICIG en Guatemala. Sabemos todos su financiamiento al CICIG en Guatemala es bien conocido, los guatemaltecos lo saben y saben también las declaraciones que él mismo ha hecho públicamente. Él ha sacado comunicados de prensa, él ha hecho tweets al respecto. Es decir, es un interés de una injerencia en los destinos políticos de los países constante, reiterativo. Esto tiene todo que ver también, Manuel, con que, por ejemplo, los grandes focos de Soros en Latinoamérica vienen siendo Brasil, Colombia y Guatemala. Entonces tenemos que conectar ahí también qué es lo que está ocurriendo detrás con respecto al narcotráfico. Fíjate, dentro de las organizaciones de Soros también hay un gran énfasis, un gran interés en la despenalización de la droga. Todo lo que tenga que ver con la despenalización de la droga, todo lo que tenga que ver con la legalización de la droga. Allí hay siempre organismos, organizaciones no gubernamentales alimentadas por dineros de Soros trabajando en torno a este asunto. Eh, es complejo, pero los puntos se pueden unir. Y con respecto a la pregunta puntual de Guatemala, pues ya todos los guatemaltecos vieron lo que ocurrió con la CICIG. La audiencia me imagino que estará al tanto de las protestas en Estados Unidos que está habiendo contra los abusos policiales y por la muerte de un ciudadano afroamericano a manos de un policía. Hay mucha polémica, hay mucha discusión sobre esas protestas, sobre los límites de la protesta legítima, pero una vez más el nombre de Soros ha salido a relucir y tú lo has recogido. ¿De qué manera pudiera estar relacionado alguna organización del señor Soros con las protestas? Estando yo el 30 de mayo pasado revisando un poco las redes, un poco la información de qué es lo que hay detrás de estas marchas que no son siempre pacíficas, me encuentro con que el nombre de George Soros se volvió trending en Twitter. ¿Qué significaba eso? Empecé a seguirle un poco la pista y empiezo a ver que hay una fundación que se llama Minnesota Freedom Fund, Fondo para las Libertades de Minnesota, que está ofreciendo ayuda en cuanto a logística, está llamando a la revuelta, está llamando a la manifestación, está llamando a que acudan a las marchas. Y está también un detalle que me pareció extremadamente curioso, diciendo que van a pagar las fianzas de aquellos que sean detenidos. Bueno, pues entonces empiezo a mirar un poco la fundación, quién es, por qué hacen esto, cuál es el interés de pagarle las fianzas y de organizar de una manera eh, tan rigurosa las manifestaciones.
Entonces le seguimos la pista a Minnesota Freedom Fund y encontramos con que está muy bien dirigida por un grupo de gente y su directora ejecutiva Tonja Hansey, resulta que también está vinculada con la Open Society Foundation. ¿Cómo así? Empiezo yo a seguir el rastro de Tonja Hansey, quién es ella, una persona que es miembro del proyecto Justicia Soros. ¿Qué significa ser miembro del proyecto Justicia Soros? Significa que Tonja Hansey pertenece a ese grupo de personas que están dentro de este proyecto y que además reciben fondos y subvenciones cuantiosas. Entonces vamos a buscar un poquito más allá y nos damos cuenta que en septiembre de 2019 la señora Tonja Hansen, en representación del Minnesota Freedom Fund, recibió entre $57,000 a $127,000 de la Fundación Open Society Foundation con el objetivo de fundar un movimiento que se llama We Rise, es decir, nos levantaremos. ¿Es esto curioso? ¿Es esto conectable, por decirlo de alguna manera, a las manifestaciones que están ocurriendo? Pues yo creo que sí. En mi página de Facebook publico entonces una pequeña nota en esta misma información que te acabo de compartir, con unas capturas de pantalla demostrando los tweets organizativos de esta organización, demostrando el cuadro de directores de Minnesota Freedom Fund, cómo llamaban a las protestas, cómo decían acudan, cómo decían vamos a pagar las fianzas, estos son los teléfonos a llamar, tienen que usar el asunto de la pandemia para poder exigir que sean liberados, porque estamos viendo otra cosa también muy interesante, Manuel, actualmente a nivel social aquí en los Estados Unidos. A raíz de que se desatan estas manifestaciones y estas protestas, muchas no pacíficas, estamos viendo que un gran grupo de organizaciones, muchos de ellos hasta donde he podido ir revisando, porque el tiempo no me alcanza, tengo varios temas también trabajando al mismo tiempo, varios de ellos reciben dineros de la Fundación Open Society Foundation de Soros, y estas organizaciones, hasta donde voy, he revisado cerca de unas 22 organizaciones que sé que reciben dineros de Open Society. Estas organizaciones llaman a defund the police, es decir, retírenle el financiamiento, retírenle los dineros a la policía, vámonos a las calles, manifestémonos por la muerte de Floyd, y además de todo, también estamos exigiendo que liberen a los presos de las cárceles y que quienes sean también vinculados o apresados o detenidos en las manifestaciones, nosotros le pagamos las fianzas. Entonces es como una bomba molotov, digamos, metida dentro de la sociedad estadounidense en estos momentos, estos grupos pidiendo liberen a los presos, liberen a aquellos detenidos por migración, detenidos por las manifestaciones, liberen a los presos de cualquier manera porque estamos en medio de una pandemia, no hay seguridad para que estén en las cárceles sin que se les pegue el COVID-19, el COVID-19, pero sí podemos reunirnos en grandes muchedumbres para manifestarnos. Pues muchísimas gracias, Isabel. Estaremos muy pendientes de tus investigaciones, tanto lo que afecte a Guatemala, a Estados Unidos, a Latinoamérica y al mundo, ¿no? Porque al final, como decíamos antes, las manos de George Soros son muy alargadas y abarcan conflictos y polémicas en todo el mundo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y espero que podamos volver a conversar pronto. Muchísimas gracias a ti, Manuel, y muchísimas gracias a la República de Guatemala, a toda tu audiencia, a todos los lectores.